Seguimos aquí en Proa al Futuro Radio por estación 820. Estamos dialogando con Julio González Infrán, mano a mano, como últimamente se utiliza en la prensa cuando uno habla personalmente con en este caso entrevistado, un dirigente gremial, un dirigente sindical como es Julio González Infrán, titular del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina. Y sin duda, Julio, me interesaría arrancar este tramo del programa hablando, me parece a mí, yo estuve la semana pasada en el Congreso, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, y pareciera que, hubo un tema que estuvo ausente en el análisis de los temas que se ven en el Congreso, en que me parece que es fundamental, como es, yo sé que al gobierno no le gusta llamar reforma laboral, pero pongámosle el título que quieran, pero en definitiva se trata de reformar algunos conceptos que tienen que ver con los derechos adquiridos de los trabajadores. ¿Qué opina, Julio, de la reforma laboral, al menos de lo que se está analizando previamente a lo que puede llegar a pasar este año y donde obviamente debería pasar por el Congreso, ¿no? Bueno, yo objetivamente he visto el proceso y lo hemos vivido desde la CGT, la idea, la propuesta del gobierno de empezar a generar una reforma que modernice un poco la ley de contrato del trabajo y que de alguna manera haga un poco más flexibles algunas cuestiones que perfectamente se puede comprender, son como factores de obstáculos para lograr un mejor desarrollo. He sabido, por ejemplo, que muchísimas empresas no toman personal porque no saben cómo lo van a sostener el tiempo y el costo que significa a la hora de despedir la gente es muy importante. Bueno, y es decir, es un debate que se tiene que dar, no tenemos por qué evadir las cosas, y yo creo que cuando hicimos el Comité Confederado de la CGT en un gran plenario para que el triunviro solicitó el aval para avanzar en esa propuesta, hemos dado el aval a la CGT, le hemos dado el aval porque nosotros pensamos que el movimiento obrero se tiene que sentar a discutir en toda mesa política, porque fue fundamentalmente la revolución que hizo Perón, que le dijo a los trabajadores: organícense y siéntense en la mesa política a discutir el modelo de país. Entonces, eso fue un gran debate, hubo gente que estaba totalmente en desacuerdo, que no quería ni siquiera dialogar con el gobierno, y hubo gente, como el caso nuestro, que presentamos nuestra posición, que dijimos que la CGT tenía que ser una CGT negociadora para defender los intereses de los trabajadores y buscar el punto de equilibrio de los intereses. Y así fue como la CGT, con ese mandato, porque ganó esa posición, se sentó con el gobierno a iniciar una política de negociación y compensar de alguna forma las reformas que después proponía el gobierno, y llegaron a un punto, por lo menos un punto teórico de consenso. El problema es que esto se dio en un clima donde los intereses de políticos, de tener un gobierno débil, de tener un gobierno condicionado, de tener un gobierno que se vaya lo más pronto posible porque no comparten sus ideas, generó una reacción interna, y lo que quedó claro, que el movimiento obrero hoy ni siquiera es respetuoso de las orgánicas que ellos mismos eligen. Porque esto es lo que hay que entender. ¿Cómo puede ser que en una comisión directiva se tome una decisión y después los propios miembros de esa comisión directiva salen públicamente a patear el tablero y a hacer movilizaciones en contra de una decisión que se tomó en forma orgánica en un plenario? Es decir, primer concepto, no respetamos ni siquiera lo que consensuamos entre nosotros, y eso trajo como consecuencia que el senador Pichetto le dijo claramente a la CGT: muchachos, se ponen de acuerdo ustedes en qué es lo que quieren, porque yo no voy a tratar un proyecto donde ustedes no estén de acuerdo. Y así fue como empezó a morir el proyecto del gobierno de la reforma laboral. Con un agravante, del lado del gobierno también aumentó la soberbia y presentaron una reforma previsional sin siquiera haber consensuado
con los actores más importantes de la política, como es en este caso uno de ellos es el movimiento obrero. Lo quiso imponer de una manera u otra y terminó en ese escándalo extraordinario que significó esa movilización frente al Congreso, donde los grupos violentos coparon prácticamente la parada y bueno, se vivió toda esa hora de tensión enorme. Y también vimos como los gobernadores, detrás de la caja, aceptaban cualquier posición y tocarle el bolsillo a los jubilados, que son los menos organizados y el sector más débil de la sociedad. Porque acá todo el mundo acusa a Macri de haber aceptado esa reforma, etcétera, etcétera. Pero la realidad objetiva es que los propios gobernadores participaron activamente y dieron el mandato a sus diputados para que voten esa reforma. Son tan culpables como el presidente o el equipo del Ejecutivo que llevó adelante esa reforma. Una reforma que nosotros no sabemos si eso va a cambiar el problema de fondo de la Argentina, que es la cuestión económica. Porque así fue como durante el gobierno de Menem nosotros destruimos todos los ferrocarriles. Porque decíamos que la eliminación de los ferrocarriles iba a significar una estabilidad económica y a partir de ahí podíamos volver a crecer. Bueno, no ocurrió eso. La crisis que vinieron demostraron claramente que no sirvió para nada y hoy no tenemos ni estabilidad económica, ni crecimiento, ni ferrocarriles. Uh-huh. Eso nos muestra la historia. Entonces yo creo que la reforma laboral tiene que ser un amplio debate en el Congreso con la participación del movimiento obrero en forma activa, pero se tiene que dar en un marco de crecimiento, de desarrollo. Porque ¿qué significa reformar la relación laboral si no hay fuente de trabajo? Significa crear más desocupación. Flexibilizar, en realidad, es sinónimo de precarización. Y bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos que evitar. Yo creo que nosotros tenemos que sentar a discutir de qué manera hacemos más eficiente la producción. Y en función de esa producción que queremos alcanzar es que tenemos que hacer las modificaciones. Ahora, el gobierno propone una reforma laboral, pero no le saca el 35% de impuesto a la ganancia que paga el trabajador. Entonces, hay cosas que se quieren reformar, pero pensando de un solo lado de la historia argentina. Yo creo que necesitamos hacer una mesa de diálogo donde todos seamos protagonistas. Es como decía el general Perón, seamos todos artífices del destino común y ninguno instrumento de la ambición de nadie. Está claro. Julio, en el caso de reforma laboral está ese concepto que usted marcaba en el bloque anterior, en esto de la idea de cuando uno quiere reformular las cosas, lo primero que hace es bajar los sueldos. ¿No? Y en la reforma laboral pareciera que la cuestión pasa por ahí. Quitarle derechos adquiridos a los trabajadores y que cobren menos, por quizás más horas de trabajo lo que hacen hoy. El gobierno, paralelamente a la reforma laboral, planteó una reforma impositiva. Bueno, esa reforma no alcanzó al aparato productivo. Fue un maquillaje de prácticamente decir, bueno, este impuesto lo cobro por acá, ahora lo cobro por este lado. No fue una reforma importante, la reforma impositiva. Nosotros, por ejemplo, esperábamos un artículo en la reforma impositiva que diga que el empresario que reinvierte las ganancias en Argentina tiene que tener, de alguna manera, un privilegio fiscal. Eso no ocurrió. Todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente reconoce que la presión impositiva nos está matando. Pero la responsabilidad del cambio pasa por ello, no por nosotros. Entonces, cuando hablamos de reformas, tenemos que sentarnos a poner sobre la mesa todos los problemas que tiene el sector o los sectores actualmente y empezar a pensar en las reformas globales que nos incluya todo. Nosotros hemos hecho toda una experiencia, por ejemplo, en la comisión tripartita que armamos, que fue antes del acuerdo de Vaca Muerta,
que fue un acuerdo del sector muy importante para nosotros, del punto de vista del diálogo y de la forma de resolver los problemas, y ahí hicimos una lista de problemas que se analizó y se comprendió y se puso como punto a resolver con el compromiso del Estado, de los armadores y nosotros. Fíjese una cosa. Parte de esos articulados, algunos conceptos que estaban ahí, tendrían que salir por ley, porque tocaba justamente reformas legales para poder implementarla. Otras a través de resoluciones, otras a través de decretos. Entonces, hemos llegado al acuerdo de que en la ley íbamos a poner esos acuerdos en lo que correspondiera para leyes, y uno de los acuerdos era el impuesto a la ganancia sobre los francos de los trabajadores nuestros, de los marinos. Y nosotros le planteábamos claramente al gobierno que, logrado eso, si hoy en día nosotros tributamos 2 veces, porque yo tributo cuando estoy embarcado y navegando, y después tributo cuando estoy de franco, porque cada día que yo embarco me genera un día franco, entonces tributo también sobre ese día. En el día tributo por estar trabajando y por haber generado franco. Tengo doble tributación del impuesto a la ganancia. Nosotros le decíamos que el impuesto a la ganancia se tendría que aplicar solamente sobre los días navegados, los días activos, y que no sobre los francos. Y que eso a nosotros, de reformarse de esa manera, nos daba un colchón importante para poder mejorar la ecuación económica de la explotación del buque. Porque íbamos a ser más barato para el armador, íbamos a ganar más plata a los trabajadores, y de alguna manera la reactivación se iba a dar rápidamente porque apuntábamos justamente a ganar competitividad frente a los otros países, como el caso, por ejemplo, de Paraguay, cuya tripulación tributa el 10% del ahorro que le queda después de pagar todos los servicios. Por eso son mucho más baratos que nosotros también. Muy bien, eso se consensuó y salió del Senado, salió con ese artículo. Eso fue limpiado en la discusión de la Cámara de Diputados. Entonces, las reformas laborales, hay que tener claro que la reforma más importante que tiene que hacer el gobierno es bajar los impuestos sobre los salarios. Bajar drásticamente los impuestos sobre los salarios. Eso creo que es una reforma importante. A partir de ahí, se puede discutir otros tipos de flexibilidades. Pero si siempre nosotros somos lo que tenemos que aportar la parte de León, no va a ser muy fácil lograr reformas en el país. En esa actualización que por supuesto el mundo lleva, uno no se opone a ayornarse, quizás a reformar algunas cuestiones, pero no perdiendo el espíritu. Digamos, el sindicalismo argentino es modelo en el mundo, la representación que va más allá de cuánto cobra un trabajador, sino en conceptos de obras sociales, turismo y otro tipo de beneficios, es ejemplo en el mundo. ¿Está en riesgo eso en la Argentina hoy con este concepto de modelo económico que hay en la Argentina? Sí, está en riesgo porque nosotros ya somos un país pobre. Y el primer concepto que hay que entender es que la pobreza lleva justamente a las precarizaciones laborales. Tenemos un grave problema nosotros. Los políticos nos han llevado a nosotros a una decadencia importante. Y hablo en forma global, los políticos, que son los que han tomado decisiones en estos últimos 40 años en la Argentina. Fíjese una cosa, hemos crecido, nosotros tenemos un nivel de pobreza de casi un 35%, y las consecuencias de la pobreza no son simplemente que el hombre que es pobre no puede tener acceso a la tecnología, al televisor, a la radio moderna o al mueble moderno. No es solamente el concepto. El concepto es que le afecta en el cerebro. El hombre pobre tiene mala alimentación y al tener mala alimentación no se desarrolla adecuadamente todas sus partes cognitivas y por lo tanto, por el crecimiento demográfico simplemente, cada vez más vamos a tener una población de gente media idiota por falta de alimentación en el momento oportuno de su vida. Entonces,
¿Y qué va a pasar? El pobre no manda a su hijo a la universidad. Por lo tanto, vamos a tener una mano de obra bajamente calificada, que no va a servir ni para repositor de supermercado. Y cuando nosotros querramos poner en marcha un aparato productivo con tecnología de producción para competir en el mundo, no vamos a tener los operarios preparados para manejar esa maquinaria. O sea, la consecuencia de la pobreza es mucho más grave de lo que la gente cree. Y en cuanto, Julio, digo esto de direccionar a la población hacia la pobreza, hacia la falta de oportunidades, ¿cuánto tienen que ver los dirigentes? ¿Se hace adrede? ¿Se da porque el mundo está así y vamos todos camino a la pobreza? No, el mundo no está así. China es un ejemplo de país comunista que se dio vuelta al capitalismo, hoy es una de las potencias del mundo y tiene un 3% de pobreza. Y son más de 1.800 millones de habitantes. En Argentina es un país potencialmente rico por su naturaleza, pero pobre por su administración y explotación de esa naturaleza. Y depende de los dirigentes. Lo que pasa es que también es cierto que estamos en una situación de crisis terminal. Y yo creo que en el fondo es porque el modelo de país se terminó, se agotó. Este modelo no va más. Es como que vos tengas un Forte y le quieras poner un motor V8, le quieras poner una tecnología moderna a tu auto, que cuando apretás el acelerador se empiezan a caer los remaches, se empiezan a salir las chapas. ¿Por qué? Porque es un auto viejo. Y nosotros tenemos un modelo viejo. Entonces, a este modelo no lo podemos modernizar. ¿Y por qué digo que es un modelo agotado? Porque ya no contiene a su propia población. Ese 35% de pobreza son gente que no tiene laburo, por eso son pobres, porque no tienen trabajo y no encuentran cómo insertarse en el aparato productivo. Ahora, en los últimos años, 2, 3 años atrás, la discusión en la elección era el cambio de modelo. ¿Y estamos igual? ¿Estamos igual? ¿Estamos y seguimos peor? Administrando la crisis. Yo creo que estamos equilibrando las cuentas para seguir siendo un país productor de materia prima, condicionado al mercado exterior, al clima. En el siglo pasado había un dirigente que decía: el mejor ministro de Economía es una buena lluvia en la Argentina. Bueno, no hemos evolucionado demasiado en eso. Y yo sé que hay un debate interno por ahí en el gobierno de este tipo de cosas, de dónde tenemos que salir, y el presidente va tomando decisiones en función de la posibilidad que tenga para avanzar o no. Pero evidentemente hay toda una clase dirigente que presiona para que vayamos siempre por el camino de consolidar el modelo agroexportador de la Argentina, y que es un modelo que ya está obsoleto en el mundo. Hoy ya no es el único país que es capaz de producir trigo y carne. Nosotros en realidad hemos dejado de producir carne. Bueno, ahora hay una política de recuperación otra vez de la materia prima primaria, de la producción primaria nuestra. Pero así como viene planteado la cosa, lo único que vamos a hacer, vamos a consolidar la primarización de la economía. Y esto yo lo siento muy fuerte porque nosotros somos de un sector industrial. Nosotros vivimos en un sector industrial. Un astillero, la construcción de buques, el transporte por agua, pertenece al sector industrial, de servicios industrial, no a la producción primaria. Por eso nosotros sentimos fuertemente esta presión. Porque de un astillero no solamente se construye barcos, también se puede construir, por ejemplo, los molinos de viento para la energía eólica. Esto en el Río Santiago, yo lo he visto, que lo pueden fabricar perfectamente, sin embargo se importa. Pueden construir los patrulleros para la prefectura o para la marina, se trata de importar por todos los medios. Pueden construir grandes plataformas de estructuras, por ejemplo, para los ferrocarriles. Bueno, se trata de importar. El otro día lo escuché a Julio Bárbaro con una frase que me impactó, hablando mal de un dirigente. Cuando plantea lo de Randazzo, para Julio Bárbaro dice que para Randazzo es un gorila. ¿Y por qué? Dice, porque en esta Argentina nosotros producíamos aviones y hoy importamos durmientes de cemento de China. Esa es la decadencia argentina.
Es decir, entonces, un dirigente que ha pasado por la función del gobierno, siendo un ministro, cuyo principal logro fue haber importado durmiente de China, no me puede venir a hablar de desarrollo peronista en la Argentina. Es objetivo esto. Es decir, este es un problema de modelo de país y de dirigente que entienda que la Argentina debe transitar aceleradamente hacia un modelo industrial. Debe hacer las inversiones necesarias para tener energía abundante, barata y ecológica, como son las represas hidroeléctricas, por ejemplo. Tiene que hacer las inversiones necesarias para garantizar el riego en las tierras semiáridas del norte argentino, para incorporar 11-12 millones de hectáreas en la producción agrícola-ganadera nuevamente. Y después tiene que tener claro que el transporte lo tiene que ser, en todo caso, hacerlo competitivo, pero tiene que ser argentino. No como ocurre ahora, que le bajamos el costo de los puertos, presionando a los distintos sectores para que el extranjero trabaje en un puerto más barato y se quede con la diferencia. Julio, para cerrar el tema reforma laboral, ¿saldrá la reforma laboral? ¿Entrará a la discusión en el Congreso? ¿Se aprobará? ¿Será una reforma laboral modificada, digamos, a los conceptos previos que tiene el gobierno y más cerca de lo que quieren los trabajadores? Bueno, nosotros, eso es un proceso vivo, o sea, no se puede decir no va a salir, y más con los dirigentes políticos que tenemos. Objetivamente puede haber voluntad de algunos y no poderse salir adelante, o puede haber voluntad de otros y salir con los acuerdos que se hagan. Yo creo que lo que sí tenemos que plantear es que necesitamos seguir discutiendo seriamente y orgánicamente la reforma que se necesita en la Argentina para salir adelante. Y la reforma que necesita la Argentina para salir adelante es profundamente, primero es una profunda reforma económica, para generar las condiciones de desarrollo en el país. Y después podemos discutir otro tipo de reforma. Julio, hacemos la pausa, volvemos y nos incursionamos en el último tramo de la charla aquí en Pro al Futuro por Estación 820. Estamos hablando con Julio González Infrán, secretario general del Centro de Patrones Fluviales de la República Argentina. Ya venimos, nos quedamos por un buen rato más aquí en Estación 820.